Saludo cordial. Sean bienvenidos a este bloque de noticias de CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia. Mi nombre es Magali Restrepo y les presentaré las principales noticias de las regiones del país para este martes 17 de junio de 2025. En las últimas horas se han presentado varias emergencias en el municipio de Ricaurte, Nariño, provocadas por las fuertes lluvias. Hay cierre de vías y viviendas afectadas por deslizamientos. Informa CNC Pasto. Las fuertes lluvias de las últimas horas generan varias emergencias en el municipio de Ricaurte y las subregiones de Piedemonte, Telembí y Pacífico Sur. Puntualmente hubieron varias afectaciones de viviendas por deslizamientos por la ola invernal. En este momento hay un tema crítico en el puente de Palpis. Parece que se ha ido la zapata de ese puente, lo que afecta a la vía nacional, y pues en este momento no hay paso precisamente por el riesgo que hay de que pueda haber colapso en esa parte, ¿no? En este momento el reporte que me dan es que están haciendo el levantamiento. Precisamente yo estoy aquí en la unidad de gestión del riesgo del departamento para mirar qué apoyo puede haber por parte de ellos. Me informan que ya le informaron a infraestructura para que evalúen los daños, pero yo creo que es importante la presencia de la doctora Pilar en el punto porque hay muchas afectaciones. En este caso el tema del puente es crítico y esperemos que haya una presencia institucional por parte del INVIAS de alto nivel para que evalúen los daños y puedan solucionar. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo confirmó el aumento considerable de las lluvias en algunos sectores específicos del departamento que ponen en alerta a las autoridades locales y la ciudadanía. Tuvimos un incremento significativo de las precipitaciones en la subregión de Piedemonte, Telembí y Pacífico Sur. Se esperaba algunas emergencias y también el IDAM informaba algunas alertas en los principales afluentes. En horas de la noche nos reporta la coordinadora municipal de Ricaurte deslizamientos y avenidas torrenciales que generaron un cierre total de la vía Ricaurte-Tumaco. En el momento el INVIAS desde horas de la mañana envió maquinaria amarilla y personal para habilitar nuevamente el tránsito. El mandatario de Ricaurte asegura que no tiene la capacidad para atender la emergencia, adelanta labores de atención y la reubicación de familias afectadas. Por supuesto, en el sectores como San Pablo, que es una vereda, en el Guayabal, que es una parte suburbana, en las mismas instituciones educativas. En ese momento sobre la vía que conduce Ospina Pérez y Guayquer Viejo está totalmente cerrada. Pues claro, eso ya nos compete a nosotros, estamos mirando cómo resolvemos, pero lo que es la vía panamericana es lo que nos preocupa. Hay familias que se están plantando en la raya, que hasta que no haya presencia institucional no van a permitir el desalojo de los escombros. Pero pues vuelvo y reitero, yo como mandatario voy al punto en lo que me compete y no voy a extralimitarme en las funciones, es un tema que le compete al INVIAS, ¿no? Las autoridades locales y departamentales adelantan los censos en la zona de las lluvias y afectaciones. El alcalde de Ricaurte solicitó al INVIAS revisar el estado del puente sobre el río Palpis, que perdió un muro de contención debido a una creciente súbita. Hay alerta en 3 municipios de Nariño por algunos hechos violentos que se presentaron durante el fin de semana. La Secretaría de Gobierno del departamento se pronunció sobre la situación y las decisiones que se han tomado al respecto. Ese es otro informe que nos amplía CNC Pasto. El gobierno departamental consolida varios datos sobre los más recientes hechos de inseguridad en Nariño y pone en alerta a los mandatarios y fuerza pública. Se busca blindar el territorio de acciones violentas. Tomar acciones, contextualizarnos de lo que estaba pasando y además tomar acciones para poder mitigar lo que se preveía que se pueda desarrollar. Eso hace de que, como pues se pueden dar cuenta, este fin de semana pues ya nos haya generado algún tipo de circunstancias en lo que pues nos haya preocupado, porque las acciones que se hicieron de manera conjunta dieron los resultados pertinentes, desde hacer trabajos estratégicos, no es decir se va a militarizar el municipio de Pasto o similares, sino que debemos actuar sobre los lugares y posibles riesgos que vayan a presentarse algún tipo de acción, y eso fue lo que hicimos, llegar a estos lugares de posibles riesgos
minimizar las acciones, tanto en sus seguridades privadas, generar las acciones con la policía, con el ejército, de la forma pertinente. Segundo, acciones ya por parte de las autoridades territoriales. En el caso del municipio de Pasto, pues el alcalde municipal hizo que el decreto que él tiene normalmente de prohibido estacionamiento, pues lo aumentó en puntos estratégicos también para mitigar. Pero no es también solo sacar un decreto, sino que también colocar a las autoridades y a las entidades que corresponden a hacer las acciones que corresponden por control. El secretario de Gobierno dijo que se solicitó a la Fiscalía General de la Nación dar claridad sobre los hechos de violencia y asesinato de varios ciudadanos en los municipios de Ricaurte y Maguipayán en los últimos días. Bueno, se mantiene aún, según los consejos de seguridad que se hicieron departamental y municipal, el desconocer si fue parte de comuneros quien realizó esa acción. No, digamos, quien tendrían que darnos la información oficial son ellos, no hay esclarecimiento sobre este hecho, digamos, sabemos lo que pasó el anterior fin de semana, las acciones, pero no hay claridad sobre si fueron ellos o qué tipo de grupo armado fue. Otro hecho que preocupa a las autoridades son los frecuentes combates y operaciones en la subregión del Telembí. Hay unos diálogos regionales de paz, pero reiteramos también de que si un grupo armado está realizando acciones ilegales que no corresponden y que no van de acuerdo a los acuerdos que hayan firmado con el gobierno nacional, pues las autoridades hacen acciones y pedirle, digamos, ese cumplimiento a los grupos y el cumplimiento también al gobierno nacional para que se garanticen, pues, de seguir y mantener los diálogos regionales para la paz y en este caso en Nariño para la paz territorial, que como miramos hay grandes resultados y grandes diferencias entre los otros departamentos del suroccidente colombiano y los demás del país. Las autoridades en el departamento de Nariño se declaran en total expectativa y a la espera de cumplimientos para los refuerzos de seguridad prometidas por el ministro de la Defensa Nacional. Se realizó audiencia de imputación de cargos contra 3 exfuncionarios de la alcaldía de La Jagua de Ibirico del departamento del Cesar. Los detenidos estarían involucrados en la celebración de un contrato irregular de suministros para la fuerza pública. Informa CNC Valledupar. Este lunes 16 de junio, la Fiscalía reanudará la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra exfuncionarios de la alcaldía de La Jagua de Ibirico por presuntas irregularidades en un contrato de suministros de alimentos a la fuerza pública. Los capturados fueron identificados como Carlos Borrego Daza, ex jefe de contratación, William Díaz Baza, ex secretario de gobierno durante el periodo 2020-2023 y actual secretario de tránsito de la alcaldía de La Jagua de Ibirico, David Franco Durán y Bernardo Antonio Rosso, oficiales con rango de teniente y coronel, adscritos al Batallón Especial Energético y Vial número 2, José María Cancino, así como los contratistas Alfonso Rodríguez Quiñones y Ricardo García Deiber. Los detenidos están siendo procesados por los delitos peculado por apropiación, falsedad en documento público y contratos sin el lleno de requisitos legales, relacionados por presuntas anomalías en el manejo de recursos del Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales, FONSET. El caso está vinculado al contrato número 255 de 2022, cuyo objeto era el suministro de alimentación para la fuerza pública en la zona, por un valor de 99.996.000 pesos. Según la investigación, se habrían cometido irregularidades tanto en la planeación como en la ejecución de este contrato. Las detenciones se produjeron en La Jagua de Ibirico, Bogotá, Popayán y Bucaramanga, donde los investigadores realizaron varios allanamientos a las ciudades mencionadas, en las cuales algunos de los implicados se encontraban trabajando actualmente. Irregularidades tanto en la planeación como en la ejecución de dicho contrato. Hay alerta roja en la ciudad de Quibdó por los daños que ha ocasionado las lluvias. Más de 3.200 familias de 32 barrios están afectadas por las inundaciones en sus viviendas tras el desbordamiento de quebradas. Informa CNC Quibdó. Las familias de los barrios Niño Jesús, Yesquita, La Playita llevan varios días en agonía por las lluvias y las inundaciones que les deja el desbordamiento del río Atrato. Prácticamente pues no dormir, porque en el transcurso de la noche iba subiendo más el agua y eso, entonces uno no dormía como tal, porque todo lo montaba, lo buscaba pues como a montar en las camas y todo, entonces uno como en dónde dormir. El agua súper alta, el agua nos llegaba prácticamente a las rodillas, se mojaron colchones, a la nevera por más que la montamos altas, la alcanzó. Pues yo no dormí. No, pues, senté en una silla porque todo, como le digo, todo, las camas, todos los colchones, tuvimos que ubicarlos porque
El río siempre creció de una forma considerable. La emergencia aumenta las pérdidas materiales de los afectados y algunas personas ya no saben hacia dónde mover sus objetos para protegerlos del agua. Hay muchos barrios afectados, he mirado pues por las redes sociales que hay demasiados barrios afectados y pues rogarle a Dios que las cosas mejoren y ya el agua vaya bajando. Tenemos que mover y pues que se nos dañan una que otra cosa, pues el agua siempre afecta los artículos, las camas, las mesas, pues siempre afecta bastante. Se me dañaron bolsos, libros, ropa. Las paredes quedan embombadas, quedan mojadas por buen tiempo. Según el reporte preliminar del Comité de Gestión del Riesgo de Quibdó, más de 30 barrios y 15 comunidades entre veredas y corregimientos presentan afectaciones por inundaciones y deslizamientos. Vamos a instalar sala de crisis permanente para que podamos hacer monitoreo de la situación de emergencia que tenemos en el municipio. Vamos a tener también la instalación de un puesto de mando unificado con el propósito de poder estar en los sitios de mayor impacto y poder implementar las acciones de respuesta que se requieren en las comunidades. Hemos también hecho un llamado a las comunidades para que activen sus protocolos de evacuación si son necesarios. También hemos dispuesto algunos servicios básicos de emergencia como alojamiento temporal, con el propósito de que las personas que están en riesgo y deban evacuar puedan tener un sitio donde pasar la noche. Aspiramos que esta emergencia, por lo menos la inundación, baje en las próximas horas. Pero de acuerdo a los pronósticos del IDEAM, pues va a seguir lloviendo y esa es un poco la preocupación que tenemos. El llamado que hacemos es a que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres nos siga apoyando como lo ha hecho, porque ha sido muy importante el apoyo que hemos recibido de esta entidad, pero también necesitamos que ahora podamos atender con ayuda humanitaria con mayor respuesta, ¿sí? Que la respuesta sea mucho más rápida. Señor alcalde, por último, ¿en qué alerta estamos hoy en Quibdó? Bueno, la alerta roja. La alerta roja no solamente en el río Atrato, sino en sus afluentes. Están desbordados, están sobre la cota máxima de inundación y los barrios que mayor influencia tienen pues están en máxima alerta por esta situación. El Comité de Atención y Prevención de Desastres de Quibdó también reportó que al menos 5 viviendas quedaron en ruinas por deslizamientos de tierra, mientras que otras 4 están en grave peligro. La Fiscalía aplicó extinción de dominio a varios bienes de exfuncionarios de la Alcaldía de Buenaventura, los cuales habían sido adquiridos con dineros que deberían de ser destinados para el Cuerpo de Bomberos. La personería de esa ciudad se pronunció sobre este caso. Informa CNC Buenaventura. El personero distrital de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, se refirió a las recientes acciones de la Fiscalía, en la que fueron incautados varios bienes a exfuncionarios de la administración distrital, los cuales presuntamente fueron adquiridos con recursos destinados a la sobretasa bomberil. Esta situación ha generado una grave afectación en la institución de bomberos. Bueno, pues lamentablemente, digamos, es una situación bastante rechazable. Sabemos que los ingresos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de aquí a Buenaventura obedece a una sobretasa a la gasolina, en el cual este operativo, esta incidencia judicial, lo único que ha reflejado es que estos recursos se han extraviado en algún momento, estos recursos no han llegado al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Buenaventura, para ello fortalecer sus capacidades institucionales, fortalecer sus capacidades de unidades, fortalecer su infraestructura. Es evidente que con este proceso judicial se han deteriorado y se han, digamos, de alguna u otra manera presuntamente evadido recursos que han servido para fortalecer la gestión de riesgo aquí en Buenaventura. Ante este hecho, el personero manifestó que su despacho ha iniciado un riguroso seguimiento a los movimientos financieros relacionados con esta entidad bomberil, con el fin de evitar nuevos actos de corrupción. Bueno, pues en la actualidad, digamos, venimos haciendo un seguimiento estricto, un acompañamiento permanente al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Buenaventura en lo que tiene que ver con la suscripción de los convenios con la Unidad de Gestión de Riesgo. Desde el año pasado lo venimos haciendo, este año lo estamos haciendo, venimos prestando ese acompañamiento. Lamentablemente estos operativos obedecen a vigencias totalmente, digamos, anteriores, sin embargo no
no vicia la forma como la personalidad debe actuar y debe, digamos, hacer ese seguimiento a estos recursos de la sobretasa de la gasolina, que evidentemente deben de ser girados, digamos, al cuerpo voluntario de bomberos de Buenaventura, para ello fortalecer su capacidad y fortalecer sus unidades. Asimismo, recalcó que los recursos obtenidos por la sobretasa a la gasolina son innegociables y deben ser utilizados exclusivamente para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos. Por ello, hizo un llamado a los entes de control para redoblar la vigilancia y garantizar el uso adecuado de estos fondos públicos. El Consejo de Estado ordenó a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que pague impuesto predial al determinar que es un uso comercial de un bien público. La sociedad deberá ponerse al día con la deuda, informa CNC Buenaventura. En una decisión que marca un precedente importante en el ámbito tributario y de las concesiones públicas en Colombia, el Consejo de Estado confirmó que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, S.A., está en la obligación de pagar el impuesto predial unificado correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022. Que es la Sociedad Portuaria que debe pagarle esos recursos que son supremamente importantes para el funcionamiento de la administración. Estamos hablando de casi el 40% de los recursos de libre destinación con que cuenta la administración de Buenaventura, y eso es una ayuda muy importante para quien sea el administrador, el alcalde o la alcaldesa. Es una ayuda muy importante para Buenaventura. Es una buena noticia, no una ayuda a la sociedad portuaria, es una ayuda porque es un elemento que le va a contribuir al buen manejo, al buen funcionamiento de la administración, a la inversión social, a la inversión que quiere hacer la administración en términos de Buenaventura, teniendo en cuenta que son recursos de libre destinación. Es la alcaldía quien define en qué los va a gastar, en qué los puede gastar, y no necesita orientación nacional, ni mucho menos. Es la alcaldesa en este caso que define en qué lo va a ocupar con su equipo, con el consejo, ¿verdad? Me imagino, pues tendrá en cuenta el consejo, es quien define. Es un tema de la autonomía de Buenaventura, no tenemos que estar pendientes de la voluntad de nadie más, sino los bonaverenses definiendo qué hacemos con los recursos. Hay que hacer una excelente noticia. El alto tribunal concluyó que si bien los terrenos utilizados por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura son bienes de uso público, su utilización con fines comerciales activa el hecho generador del tributo, lo cual justifica plenamente su gravamen. Esta interpretación refuerza el principio de equidad tributaria y aclara que las concesiones sobre bienes públicos no están exentas del cumplimiento de las obligaciones fiscales cuando generan ingresos o beneficios privados. Según el asesor jurídico de la alcaldía Edison Biosca Ruiz Valencia, el fallo emitido por el Consejo de Estado, que establece que la sociedad portuaria debe pagar el impuesto predial unificado, no es algo novedoso. Este tema ha sido siempre objeto de discusión y la sociedad portuaria no se ha negado a cumplir con los pagos. Sin embargo, Ruiz explicó que al momento de la firma de la concesión no se incluyó este tipo de pagos en los acuerdos establecidos. Lo que queremos que el Consejo de Estado diga es que ese impuesto predial lo pagan los concesionarios, que son los que usufructúan el bien, a partir de los contratos que se firmen después del 30 de diciembre del año 2010, es decir, a partir del 2 de enero del año 2011, o que diga también con claridad que ese impuesto predial lo pagan los concesionarios independiente de la fecha en que se haya firmado el contrato. Porque es que, ¿qué alegan los concesionarios? Los concesionarios no alegan que es que no les toca pagar. La sociedad portuaria nunca ha dicho que no les toca pagar. La sociedad portuaria lo que ha dicho es, sí, me toca pagar, pero muéstrenme el contrato que yo firmé después de que salió la ley, después de que se promulgó la ley. ¿Por qué? ¿Qué alegan ellos? Que su último contrato fue en 1994 y el otro sí fue en el año 2008. La ley se promulgó 2 años después. Entonces ellos alegan, no me pueden obligar a que cumpla una ley que no existía cuando yo presenté mi propuesta y me gané una licitación. Esa es la discusión. Para Edison Ruiz, el siguiente paso es continuar con el proceso ante los ministerios correspondientes y buscar un acuerdo que resuelva la situación de manera efectiva. El alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, fue víctima de un atentado el pasado domingo mientras se movilizaba en un vehículo. Uno de sus escoltas resultó herido. El mandatario se pronunció sobre el ataque. Informa CNC Buga.
La tranquilidad de Cartago se vio alterada el pasado domingo 15 de junio tras un ataque armado contra el alcalde Juan David Piedrahita, quien fue interceptado mientras se movilizaba por un sector rural del municipio. Durante el atentado, uno de sus escoltas resultó herido, mientras que el mandatario salió ileso. El hecho es materia de investigación. En respuesta inmediata, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad donde se acordaron acciones urgentes para proteger al alcalde y a esclarecer lo ocurrido. Entre las medidas está el fortalecimiento del esquema de seguridad que incluye apoyo de la Unidad Nacional de Protección y el aumento de dispositivos tecnológicos de vigilancia. El día de hoy se realizó un consejo de seguridad extraordinario en acompañamiento del secretario de Seguridad y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca, al que le agradezco de verdad el interés y la rapidez con las que han actuado. Está también la coronel Liliana del departamento, quien estaba desde el día de ayer en toda la situación, y el mayor del ejército, Zuluaga, que hemos estado tomando decisiones con todas las entidades en el Consejo de Seguridad. El alcalde no está solo. Se han analizado los diferentes hechos que han ocurrido, se han tomado unas medidas de protección para el señor alcalde, al igual que la concurrencia de la Unidad Nacional de Protección, para que se pueda reforzar el esquema de seguridad. Es muy importante decir que el alcalde tiene en estos momentos un esquema de seguridad policial. Las medidas de seguridad para el Palacio Municipal, es muy importante que la alcaldía de Cartago tenga unas medidas internas que estarán acompañadas no solamente por controles de ingresos, sino también por un componente tecnológico de cámaras que va a poner el señor alcalde, atendiendo recomendaciones de seguridad que se han hecho. Este hecho ha generado preocupación en la comunidad y en los entes territoriales, que ven con alarma el aumento de los riesgos para las autoridades locales. Las acciones implementadas buscan garantizar la continuidad del gobierno municipal y preservar la seguridad en todo el territorio de Cartago. Las autoridades han intensificado los operativos en el suroccidente colombiano. A continuación, nuestro canal aliado CNC Buga nos presenta algunos de los resultados obtenidos. John Albert Rivera, de 29 años, fue judicializado y enviado a prisión como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes tras ser capturado el pasado 8 de junio por la Policía Nacional en la vía Buenaventura Buga. Según la Fiscalía, el hombre abandonó un vehículo con 251 paquetes de marihuana en Yotoco y trató de huir al notar la presencia de las autoridades. El juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación. 7 presuntos integrantes de la red narcotraficante IFEL, dedicado al envío de cocaína a Francia mediante correos humanos, fueron judicializados por la Fiscalía. Entre los capturados figura Erika Milena Muñoz Betancur, alias Arca, señalada como cabecilla. La organización operaba desde Pereira, donde las cápsulas eran ingeridas por personas que viajaban a París, con escala en Bogotá. Los implicados fueron imputados por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores en actividades ilícitas. Las capturas se realizaron en Pereira, Dos Quebradas y Cali, donde se hallaron cápsulas listas para ser enviadas al exterior. Alexander Cuero Vélez, alias Alex, fue judicializado por su presunta participación en el secuestro de un comerciante de verduras ocurrido en Buenaventura el 3 de septiembre del 2024. Según la Fiscalía, Cuero, presunto integrante de la estructura criminal Los Chotas, en la Comuna 12, habría participado en la retención ilegal de la víctima, quien fue retenida durante 4 horas en el barrio Nuevo Amanecer. El imputado no aceptó el cargo de secuestro simple, pero un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Luis Alfonso Cuero Hernández fue judicializado por su presunta participación en el homicidio de Arley Mejía Saldaña, firmante del acuerdo de paz ocurrido el 12 de diciembre del 2019 en el oriente de Cali. Según la Fiscalía, el procesado habría facilitado una vivienda para ejecutar el crimen y posteriormente intentó ocultar evidencias del hecho. Le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y alteración de elementos material probatorio. Aunque no aceptó los cargos, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía judicializó a 10 presuntos integrantes de una red delincuencial dedicada al tráfico ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Según la investigación, los implicados sustraían el material bélico desde batallones en Bogotá, Tolemaida e Indumil y lo comercializaban con disidencias de las FARC
en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, además de bandas urbanas en la capital. Entre los procesados hay uniformados activos y retirados, así como civiles que usaban fachadas comerciales para encubrir las actividades ilegales. Varios de ellos aceptaron los cargos y todos fueron enviados a prisión. Stephanie Cardona Pedrosa fue enviada a prisión como presunta responsable de un homicidio ocurrido el pasado 14 de mayo en el barrio Aguacatal de Cali. Según la Fiscalía, la mujer fue capturada en flagrancia tras atacar con arma cortopunzante a la víctima durante una discusión, causándole una herida mortal en el cuello. Aunque no aceptó los cargos, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. En otro hecho, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 12 presuntos integrantes de la banda Los Jaramillo, dedicada al microtráfico en Pasto, Nariño. Según la Fiscalía, esta estructura familiar operaba en el sector Ojo de Agua del barrio Santa Matilde, donde distribuían bazuco desde puntos fijos. Las investigaciones lograron asociarlos a 63 eventos delictivos. Durante allanamientos realizados por la SIJIN, fueron capturados y se les incautaron dosis listas para su venta. Ninguno aceptó los cargos imputados por tráfico de estupefacientes. Uno de los resultados más relevantes de esta ofensiva ocurrió en zona rural de Jamundí, donde se presentó un combate en el que fue dado de baja alias El Cabezón, quien estaría involucrado en la planeación de atentados en el Valle del Cauca. En el marco de una operación conjunta e interinstitucional, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, neutralizaron en combate a alias El Cabezón, presunto integrante del grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez. Tropas de la Tercera Brigada, adscritas a la Tercera División del Ejército Nacional, en una operación muy importante en el desarrollo de un ataque planeado sobre las estructuras de la Jaime Martínez, estructuras narcoterroristas que hicieron dependientes a los campesinos del cultivo de hoja, de un cultivo totalmente ilícito que solamente favorece los intereses personales monetarios de estas estructuras, sufrieron un devastador golpe. En el día de hoy, las tropas de esta brigada logran accionar un mecanismo de derrota muy importante, el cual les permitió dar de baja en combate a uno de los individuos más peligrosos que se encuentran en esta región y que hacen parte de las estructuras de la Jaime Martínez sobre el sector de La Cima, en el corregimiento de Liberia, en el municipio de Jamundí. Allí también resulta otro bandido que fue herido, se recuperan 2 fusiles, municiones, material de intendencia, comunicaciones, armas cortas, y con esto pues le deseamos ese mensaje a estas estructuras que persisten en intimidar a la población civil a través de actos terroristas como los que vivimos en pasados días. Así las cosas, las operaciones motivadas bajo la presencia de estas estructuras continuarán con más fuerza que nunca. No habrá lugar seguro para estas estructuras y mucho menos para estos bandidos que continúan generando temor y sosiego entre la población del departamento del Valle del Cauca. Como resultado de esta acción, las tropas incautaron 2 armas largas, varios proveedores, abundante munición de diferentes calibres, material de intendencia y propaganda alusiva al GAO-R Estructura Jaime Martínez. Todo este material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su valoración y análisis. Las labores de inteligencia señalan que alias El Cabezón tenía un rol estratégico dentro de esta estructura ilegal, encargándose de planificar ataques que buscaban generar temor y desestabilizar la tranquilidad en zonas urbanas del Valle del Cauca. Por su parte, las autoridades del Valle del Cauca recordaron que hay recompensa de hasta 300 millones de pesos a quien dé información que permita capturar a los responsables de los atentados con explosivos de la semana anterior. Informa CNC Tuluá. Tras una reciente ola de ataques que dejaron 5 muertos y varios heridos en el departamento, las autoridades continúan ofreciendo recompensas económicas para obtener información que permita capturar a los responsables y evitar nuevos atentados. Que la comunidad nos ayude con información, que nos colabore, porque muchas veces la comunidad ve alguna cosa extraña y no informa. Y precisamente eso extraño puede ser un acto terrorista. Así que queremos hacerle un llamado muy importante a la comunidad.
Vamos hasta 300 millones de pesos también por información sobre estas prevenciones. En paralelo, el Gobierno Nacional anunció una recompensa adicional para fortalecer la seguridad en el departamento. La clave para mitigar este riesgo es que nos suministren información para podernos anticipar a las amenazas. Y hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita neutralizar atentados terroristas. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia 123, 107 y 165. También están disponibles líneas directas como 314, 358, 7212 línea contra el crimen y las líneas seguras 321, 394, 7235 y 314, 361, 7841, garantizando absoluta reserva a los denunciantes. En el primer semestre de este año se presentaron serios problemas con la recolección de basuras en diferentes municipios de Quindío por parte de la empresa NEPSA. El gerente de esta entidad se pronunció sobre las labores que se han hecho para mejorar el servicio. Informa Survisión Noticias. Luis Fernando Echeverry, gerente de la empresa de aseo del Quindío, NEPSA, se refirió a la situación actual de la entidad, destacando el trabajo realizado para corregir problemáticas detectadas en los planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, de municipios como Circasia y Salento. Estas acciones buscan optimizar la operación y el manejo de los desechos en la región. Quiero contarles que la empresa ha venido mejorando indiscutiblemente, digamos que nos dimos a la tarea con este gran equipo de colaboradores que tenemos en compañía de todos nuestros socios, los alcaldes, gerente de empresas públicas de Calarcá, donde obviamente nos dimos a la tarea de mejorar y escudriñar pues lo que estaba pasando y qué servicio estábamos prestando, qué componentes estábamos prestando del servicio de aseo, qué era lo que había en los planes de gestión integral de residuos sólidos, y logramos identificar algunas variables que se venían prestando en los diferentes municipios y que pues nos estaban cobrando, y que los municipios que no tenían, digamos, esos beneficios como tal, pues estaban viendo abocados casi que en una contribución, apalancando unos servicios que estaban prestando en otros servicios que no estaban siendo cobrados, como era el caso de Circasia, una ruta piloto que se estableció hace 3-4 años los domingos para el sector comercio y que obviamente pues se venía prestando con ello y no se estaba pagando. Con la implementación de estas mejoras y correcciones, la empresa ha logrado proyectar un servicio de aseo más eficiente, estableciendo costos reales que se ajustan a las necesidades y particularidades de cada municipio donde NEPSA presta sus servicios. Ahora a comienzos de año, en el mes de enero, un contrato donde estábamos organizando y organizamos 2 vehículos recolectores, eso nos dio, digamos, una operatividad. Yo llegué y teníamos 2 carros operativos, hoy tenemos 4 o 5 carros y uno en mantenimiento, lo cual nos da una operatividad y movimiento de programación para la recolección de residuos sólidos en los 7 municipios en los cuales estamos presentes, y que de una u otra forma, si bien es cierto todavía nos falta mejorar muchísimo y tener un servicio con muchísima más calidad, pues sí hemos venido mejorando, y yo sé que las comunidades de nuestros 7 municipios, nuestros 27.000 usuarios, a bien saber, lo han notado también, pero todavía obviamente hay inconformidades, porque pues yo quiero que la empresa que me hace la recolección de mis residuos sólidos me los recoja en el horario que me ha dicho en el microrroteo. El gerente Echeverry recordó que la empresa ha experimentado cambios significativos, pasando de una naturaleza jurídica privada a pública, por lo que se está trabajando para estabilizar la situación interna y garantizar la continuidad y mejora en la prestación del servicio esencial a la comunidad quindiana. Gracias por estar conectados con CNC Plus. Recuerde que este noticiero es en colaboración con nuestros canales aliados. Nos vemos en una próxima emisión con las principales noticias de Colombia. Hasta pronto.